Muy buenas, esta es la memoria de cálculo de losas de concreto reforzado. Entonces, primero se colocarán los datos, la resistencia del concreto a los 28 días. Para esto, se meten aquí al menú de datos, a validación de datos, y en vez de permitir cualquier valor, le dice lista, y aquí ponen una lista de valores, por ejemplo, 210, coma o punto y coma, dependiendo del formato de su Excel, 280. Le dan OK. Entonces aquí va a aparecer como una lista. Si les aparece como una línea seguido, es que en vez de coma era punto y coma en su Excel. Otra cosa importante es las unidades. Por ejemplo, acá el 2, quiero que aparezca como superíndice. Entonces selecciono aquí, me voy a Home, a Font, y me aseguro de que esté como superíndice, ese es número 2. ¿Ok? También vamos a colocar la afluencia del arcero de misma manera, en datos, validación de datos, lista, y está 2800 y 4200, o sea, grado 40 o grado 60. El grado de exposición, también como lista, validación de datos, quiero que aparezca la palabra expuesto y no expuesto, de esta manera. Entonces le doy OK para que aparezca así como una opción, expuesto a la intemperie o no expuesto a la intemperie. Las dimensiones, luego vienen los datos de las dimensiones de la losa, que en este caso sería el espesor. Entonces vamos a probar aquí con una losa de 10 centímetros de espesor. Luego vienen los resultados del análisis estructural, en donde ustedes ponen el momento, kilogramo metro, y en este caso las unidades serían kilogramo metro por metro de losa. Es un momento distribuido en una franja de 1 metro. Y el cortante AD de la cara de la viga, que en este caso sería el apoyo de la losa, ponemos aquí un valor en kilogramos. Entonces, luego vendría el dato del armado, o sea, la barra que usted, con lo que usted quiere probar hacer el dimensionamiento de su losa. Entonces acá puse de nuevo datos, validación de datos, lista, me voy aquí con el mouse y escojo valores de una tabla que previamente he colocado, donde aparecen los diámetros de las barras, de la 3 hasta la número 11. Aquí pueden ver en la tabla los diámetros y las áreas correspondientes a esas barras, de acuerdo al código de construcción. Entonces aquí seleccioné la columna de las barras, acá le doy OK, y aquí va a aparecer entonces la lista de esas barras. Okay. Empieza con el cálculo a flexión. Primero, para calcular el peralte efectivo requerimos del recubrimiento. Por lo tanto, utilizando el CHOC, el código de construcción 2.7.7.1, utilizamos esta ecuación. Si usan el comando en español, sería el si, ¿verdad? If, en inglés, si aquí aparece no expuesto, si esta casilla, la B7, aparece la palabra expuesto, en este caso entre comillas, entonces si es verdadero, vamos a hacer esto de aquí. Y si es falso, vamos a hacer esto de acá. ¿Qué sucede? También depende del grosor de la varilla. Entonces, si la barra principal es mayor o igual que la barra número 6, entonces tendríamos que usar 5 centímetros de recubrimiento. O en el caso de tener menores que la varilla número 6, entonces usamos 4 centímetros. Si esta varilla, en el caso de ser no expuesto, es varilla menor que la número 11, entonces se utiliza 2 centímetros de recubrimiento. Y si es mayor, se utilizará 4.
Entonces, en este caso, como estamos en no expuesto, varía número 4, entonces tenemos 2 centímetros, pero si le cambiamos aquí a expuesto, debe cambiar a 4 centímetros. O si le cambiamos a varía número 6, debería de cambiar a 5 centímetros. Con esto calculamos el peralte efectivo. El peralte efectivo es el grosor de la losa, los 10 centímetros, menos el recubrimiento que acabamos de calcular en la fila anterior, el espesor de la losa menos el recubrimiento, y este comando es buscar B, si lo usan en español. Y en inglés ahorita que estoy usando es VLOOKUP. Abro paréntesis. ¿Cuál es el valor buscado? La varía, coma o punto y coma, dependiendo de cómo está aquí en el ejemplo mostrado. La tabla que se usa es la tabla que les había colocado acá. Esta es la tabla, de aquí hasta acá. Y queremos que nos traiga de vuelta la columna número 2, porque queremos el diámetro de esa barra. La columna número 2 corresponde al diámetro. Le podemos poner falso para que nos traiga un valor exacto. En este caso, como tenemos una lista, no es necesario. Cerramos paréntesis y lo dividimos entre 2 porque queremos el centroide de esa barra. Luego aplicamos la cuadrática, que como ven, aquí yo ya llamé a la afluencia del acero FY. Esto se hace colocándome en la casilla y sustituyendo aquí, en vez de la barra, la casilla B5, le puse la letra FY y le di Enter. Lo mismo hice con el acero, la resistencia del concreto, que en vez de llamarse la casilla B4, se llama Resis, y le puse Enter. Entonces, el La de la cuadrática es negativo 0.5 FY al cuadrado dividido entre todo eso, que es 1.7 por la resistencia del concreto por B, que es el ancho de la losa. En este caso estamos diseñando una franja de 1 metro y por eso colocamos ahí todo en centímetros. El B de la cuadrática, en este caso, sería 0.9 por la afluencia del acero, por el peralte efectivo, que también le cambié de nombre. En vez de llamarse la B19, le puse la letra D. Aquí nos fijamos. Esta, por ejemplo, es la casilla B22. Acá ya no se llama la B19, sino que le puse la letra D y Enter. Aquí, el C de la cuadrática es menos el momento último multiplicado por 100, porque como aquí está en unidades de metro, lo quiero pasar a centímetros. Luego usamos la cuadrática, menos B raíz de B cuadrado menos 4AC, todo esto dividido entre 2A. El acero mínimo lo calculamos de acuerdo a este código, a esta parte del código, y depende de la afluencia del acero. Si el FY, como ven aquí en esta casilla del FY, es acero grado 40, entonces la fórmula es 0.002 de el espesor de la losa multiplicado por 100. Y en el caso de hacer grado 60 es 0.2018 por 100, la franja de 1 metro, por el espesor de la losa. Eso nos da 1.8 centímetros cuadrados. El acero final deberá ser el máximo entre este acero de cálculo y el acero mínimo. El espaciamiento, vamos a redondear
a un número inferior. Entonces este comando en español sería redondear menos. Así lo ponemos en español. Entonces, redondeamos a menos. ¿Qué valor? ¿Qué número? Todo esto. Este es 100 por el área de la barra dividido entre el área requerida, que es el área de acero final, la B26. Y este número lo vamos a redondear a un número entero menor, porque es el espaciamiento. Luego, el espaciamiento máximo, según el código, es el menor de 3 veces el espesor de la losa o 45 centímetros, el que sea menor. Entonces, en este caso, gana 3 veces el espesor de la losa, 3 veces 10. Entonces, gana 30. Finalmente, el acero final sería el mínimo entre el espaciamiento de cálculo y el espaciamiento máximo. Vamos a revisar si el acero está fluyendo, calculando el Rho máximo, que su fórmula depende de la resistencia del concreto, el F', y la afluencia del acero, el Fy, como ven ahí. Esta sería la fórmula. Calculamos el Rho de la losa, que sería el área de la varilla, número 6, trayendo de vuelta la columna del área, la tercera columna. Por eso aparece aquí el número 3. Y eso lo dividimos entre el espaciamiento y el peralte efectivo. Entonces acá este tiene que ser menor que este valor. Y como ven, como no está causando eso, entonces nos dice que hay que aumentar el espesor de la losa. Entonces, ¿cómo está esto? Un if o un si. Si este valor es menor que este, entonces estaría bien. Pero como no, entonces aumentar el espesor de la losa. Ahí estamos revisando que el acero no está fluyendo como lo habíamos asumido aquí en las fórmulas con el punto 9 acá. Entonces aumentamos el espesor de la losa hasta que cumpla. Ahí bien. Claro, al aumentar el espesor de la losa, eso nos cambiaría el momento último y el cortante por el peso propio. Entonces tendríamos que volver a revisar el análisis estructural. En este caso, con 12 centímetros estaba bien. Finalmente, la respuesta va a ser, pongo entre comillas el texto. Si quiero unir texto con la casilla, la B15. La B15 es el número de la varilla. Luego uno otra vez esto con texto, que sería el símbolo de arroba. Luego uno eso con una casilla, que es el espaciamiento final. Y uno eso con las palabras centímetros. Entonces, por eso la respuesta me queda en número 6 a cada 36 centímetros. Si yo le cambio aquí el diámetro de la varilla, debería de cambiarme la respuesta a varilla número 4 a cada 36 centímetros también. Aquí porque está dominando el espaciamiento máximo en vez del espaciamiento de cálculo. Luego, por último, una revisión por cortante para ver si la losa no está fallando. Entonces, aquí es la comparación del cortante último, de este valor, con el que el código me dice que es mi cortante permisible. Entonces tenemos punto 85, es el phi del cortante, y el BC es esta fórmula que es punto 53, la raíz, que pueden ponerlo en español como raíz, de la resistencia del concreto por 100, que es un metro de losa, por el peralte efectivo que a la casilla le puse la letra D.
esto está en kilogramos. Entonces, ¿qué sucede? Si este valor es mayor que el BU, entonces todo está bien, si no, aumentar el espesor de la losa.